que había sido el año de 1808, 9 o 10. De modo que esta es la situación hacia la mitad del siglo, una situación de pobreza y de atraso, de estancamiento, que había contrastado con esa visión de prosperidad y de civilización que había tenido a comienzos del siglo. Hay que esperar hasta el año de 1870, en que llega al poder el general Antonio Guzmán Blanco, gran caudillo liberal, hombre de visión bastante civilizada de lo que debía ser un gobierno, de lo que debía ser el país, y que tenía además una gran admiración por lo que había hecho en Francia Napoleón III. Él había estado en la Francia de Napoleón III y él le había impresionado mucho no solamente la mentalidad política de aquel soberano, sino su deseo inmenso de modernizar la ciudad de París. Napoleón III fue el hombre que transformó a París, indudablemente, gracias a un personaje muy importante que estuvo a su lado, que era el barón Haussmann, que era prefecto de París, y que creó todos los grandes bulevares, las grandes avenidas, transformó la ciudad completamente. La vieja ciudad de la Edad Media desapareció y surgió el París moderno. Y eso lo vio Guzmán, y él tenía un poco la idea de hacer algo en escala, desde luego muy reducida, en la Caracas de su tiempo. Y lo va a hacer. Lo va a hacer con los recursos tan pequeños que tenía, con muy poco dinero, pero con mucha voluntad de hacer y mucha imaginación. Uno se pone a pensar que la Caracas de las ruinas de 1812 estaban prácticamente allí y que no se había hecho nada en esos años de guerra y de desastre. Y es entonces Guzmán quien va a crear las primeras grandes avenidas en Caracas, va a crear el Capitolio y lo que llamaron los bulevares del Capitolio, que fueron las primeras calles anchas que los caraqueños vieron nunca. No solamente va a construir el Capitolio, que impresionaba a los caraqueños de la época con una dimensión de estructura que ellos no habían visto nunca. Hay que pensar que cuando se hace la independencia no había un palacio de gobierno en Caracas. De modo pues que en esa transformación va Guzmán a crear el Capitolio, el Teatro Municipal, la Iglesia de Santa Teresa, el Paseo del Calvario. De modo que va a llenar a la ciudad de edificios en una escala que los caraqueños no habían visto nunca, en un propósito de darles una dimensión de ciudad que no habían tenido y de trazarles una especie de ambición de crecimiento a la francesa y a la modernidad, que se completa con su idea de construir los ferrocarriles, de traer el telégrafo, de hacer, en fin, todo lo que pudiera ser la modernización del país. Esto hay que reconocérselo a Guzmán Blanco, y en este sentido fue un dirigente excepcional en su tiempo y en la historia de Caracas particularmente. Hay toda una época pre-Guzmán y hay la época post-Guzmán. Sin embargo, cuando termina el periodo, el predominio de Guzmán, que va de 1870 a 1887, es muy poco lo que se hace en los gobiernos que suceden a Guzmán. La Caracas de Guzmán se va a mantener más o menos intacta hasta 1930 o 40. Es a partir de 1930 que empieza a haber una transformación, que se van a crear nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, las primeras urbanizaciones hacia el este, que la ciudad empieza a expandirse hacia el este, a invadir el valle y a transformarse. Pero es que entonces aparece el nuevo hecho de la Venezuela petrolera, y este es el hecho que hay que tener en cuenta. La riqueza petrolera gigantesca que se va a desarrollar de un modo galopante e incontrolado sobre Venezuela tiene su reflejo más directo en la ciudad de Caracas, porque es el asiento de los poderes públicos y es desde luego el lugar donde la riqueza petrolera afluye, se concentra y se distribuye. Y esto tiene un efecto inmediato en la propia Caracas. La ciudad va a crecer galopantemente. Una ciudad que para el año de 1930 no pasaba de 150.000 habitantes, va en 50 años, es decir, de 1930 hasta nuestros días, a aumentar su población de un modo incomparable, es decir, va a pasar de 150.000 habitantes a casi 4 millones de habitantes. Ese crecimiento va acompañado de un caos urbano, porque claro, la ciudad crece de un modo inorgánico, se fundan urbanizaciones en todos los sitios sin control y sin plan. No hay en realidad una concepción del crecimiento de la ciudad, y luego viene toda esa inmigración incontrolada que viene de la propia Venezuela, de los campesinos que se trasladan a la ciudad, y la inmigración incontrolada que viene del exterior y que afluye también a la capital. Y eso se traduce en esa proliferación infinita de lo que llamamos los ranchos. Es decir, deja de haber urbanidad, deja de haber urbanismo, deja de haber vida de ciudad, y lo que hay es una especie de acumulación temporal de campamentos temporales de gente allegadas a la ciudad, sin calles, sin servicios, sin ningún aspecto de vida urbana, que van tragándose y engolfando y desnaturalizando y cambiando la ciudad hasta que se crea el actual caos urbano. Ese caos urbano es el que tenemos como herencia de todas esas circunstancias y no va a ser fácil modificarlo. Lo más que podríamos aspirar es a que no crezca,
a que no siga creciendo libremente como hasta ahora y transformando el destino de la ciudad y el destino del país, porque ya el Valle de Caracas no soporta esta población, porque ya Caracas perdió incluso la fisonomía de una ciudad. Y esto es importante, porque Caracas fue una ciudad. Yo preguntaría, o ustedes me preguntarían a mí, ¿y qué es una ciudad? Una ciudad es algo más que una aglomeración de edificios y de población. Una ciudad es un recinto de vida humana en el cual hay un carácter y hay un espíritu. Las gentes que han habitado las ciudades importantes en la historia del mundo han tenido siempre cierta idea de pertenencia a una situación particular que les venía de ser de aquella ciudad. Eso les daba un cierto carácter, eso les daba un cierto destino, eso les daba una cierta pretensión a cierta actitud. Eso era ser miembro de una ciudad determinada, y eso lo tuvo Caracas, y lo tuvo Caracas hasta 1930. Había un espíritu caraqueño, había un aire caraqueño, había una tradición caraqueña. Eso lo devoró y lo engolfó la ola de la riqueza petrolera y el crecimiento caótico de esa acumulación sin plan, sin concierto y sin aspecto humano en que se transformó esta ciudad, que por imprevisión o por falta de energía para contener ese crecimiento canceroso. Y es lo que está ocurriendo. Ya no tenemos ciudad, ya Caracas no es una ciudad. Caracas sería muy difícil hoy en día decir cuál es el espíritu de Caracas, cuál es la tradición de lo que Caracas ha sido. Uno ve viejas ciudades en el mundo que han crecido incluso mucho, como ha crecido París o como ha crecido Londres, pero esas ciudades no han perdido su espíritu porque su crecimiento no ha sido caótico, porque su crecimiento no ha sido inorgánico, porque han crecido dentro de lo que eran los parámetros de su pasado y las dimensiones de la vida urbana que ellos habían concebido y que querían preservar. Entre nosotros no, porque todos esos parámetros se desbordaron y Caracas dejó de ser. De modo que apenas hoy podríamos evocar la vieja ciudad como se evoca un fantasma desaparecido. Pero, ¿qué podemos hacer ahora nosotros para que esta acumulación de 4 millones de seres humanos, para que estos millares y millares y millares de habitaciones de azar que llamamos los ranchos y que no son ciudad en ninguna parte del mundo, puedan llegar a transformarse en una ciudad, puedan acercarse lo más posible a lo que es una ciudad, a lo que es un conjunto de hombres que habitan con un espíritu y con un destino? Esto es un desafío gigantesco, y es un desafío gigantesco no solamente para la ciudad misma, es un desafío gigantesco para el país, porque como lo decía hace un momento, Caracas es el corazón y el cerebro de Venezuela, y un cerebro caótico, inorganizado, sin fisonomía, sin identidad, no está en capacidad ni de dirigir, ni de enrumbar, ni de dar un ejemplo al país que la mira y que la ha mirado desde sus orígenes como su centro y como su ejemplo, oyendo incluso la palabra que el himno recoge, seguir el ejemplo que Caracas dio. De modo que el caso de Caracas es un caso que desborda lo que pudiéramos llamar un mero problema urbano, para transformarse en un problema de espíritu, en un problema de identidad y en un problema de destino nacional. O nosotros somos capaces de restaurarle a Caracas una vida de ciudad, una fisonomía de ciudad y un espíritu de ciudad, o estamos poniendo en grave peligro no solamente el destino de Caracas, sino el destino todo de este país que llamamos Venezuela y que tiene en Caracas su centro, su puente de mando y el asiento visible de su fisonomía y de su carácter nacional. Muchas gracias y hasta la próxima.